Hace un tiempo, hacia el final, mencionamos la existencia de instituciones legales que proponen, palabras más o palabras menos, convertir la excepción en la norma. Lo que es igual, crear un derecho de autor que, consecuencia de masificación de la información y de la aparición del concepto al derecho a la información en el debate público, genere un concepto de cultura libre. Es en esta institución donde aparecen las licencias Creative Commons. Licencias que tal vez no conozcan desde un punto de vista legal o institucional, pero que deben haber oído mencionar, referir o incluso haber identificado su logro de la doble C. Pero vamos desde el comienzo. Creative Commons se define a sí misma como una organización sin fines de lucro global, responsable del desarrollo de las licencias Creative Commons, y que según su documento fundacional tiene el objetivo de desarrollar una Internet con mayores flexibilidades en el uso de bienes culturales amparados por derechos de autor. Según la misma institución, las licencias se encuentran ampliamente extendidas en todo el planeta y una gran cantidad de instituciones como museos, archivos, bibliotecas, universidades y o gobiernos utilizan regularmente estas licencias, así como diferentes plataformas como YouTube han integrado la opción de licenciar las obras con alguna de las licencias. Ojo, Creative Commons no es una consultoría legal, igual que nosotros. Solo provee herramientas legales estandarizadas e información detallada que da cuenta de cuáles son las diferencias entre las licencias y cómo utilizarlas o implementarlas en una obra. En líneas generales existen 6 licencias Creative Commons y cada una de ellas presenta una posible configuración a serie de unas variables identificadas que representan términos y condiciones al derecho de autor y se pueden ver en la representación de cada una de las licencias. Sí, esos loguitos bonitos que están a mi espalda. Estas son: atribución. El beneficiario de la licencia tiene el derecho de copiar, distribuir y representar la obra y hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite la obra de forma especificada al autor o licenciante. No comercial. El beneficiario de la obra tiene el derecho de copiar, modificar, exhibir y representar la obra y hacer modificaciones para obras no comerciales, es decir, no tiene que perseguir fines de lucro. No derivadas. El beneficiario de la obra solamente tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar copias literarias de la obra y no puede producir obras derivadas, traducciones, adaptaciones u otros formatos. Y compartir igual, el beneficiario de la licencia tiene el derecho de distribuir obras derivadas con una licencia idéntica a la que regula la obra original. Son las combinaciones de estas variables las que dan origen a las distintas licencias, las cuales veremos a continuación de la que tiene mayor flexibilidad a la que tiene menor flexibilidad. El primero es la de atribución, que permite todo tipo de explotación de la obra sin ninguna restricción, solo otorgando créditos a quien es el autor original. Le sigue el reconocimiento compartir igual. Básicamente se permite el uso comercial de la obra de obras derivadas, pero se tiene que conservar la licencia original. Sigue atribución no comercial, permite realización de obras derivadas, requiere el reconocimiento del autor y no se puede utilizar la obra con fines comerciales. Atribución no comercial, compartir igual, no permite un uso comercial de la obra original ni derivadas, pero permite la realización de obras derivadas siempre y cuando se conserve una licencia equivalente y se reconozca la autoría original. Atribución sin obra derivada, básicamente se puede usar el uso comercial, pero no se pueden generar obras derivadas. Y la más fuerte, atribución no comercial sin obra derivada, no se permite el uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Existen al mismo tiempo distintas versiones de licencias que la organización Creative Commons actualiza a los fines de obtener más supuestos y mantener actualizadas estas herramientas. Por eso existen licencias portadas y no portadas. Las portadas son las que tienen una jerarquía en el orden internacional de acuerdo a los tratados internacionales que alguna vez vimos y en base al ordenamiento jurídico estadounidense, que es el que se usa de base, digamos todo. En el orden internacional actualmente son 4.0, mientras que las licencias portadas se adaptan los contenidos, los términos y condiciones al marco normativo nacional del país en el que se están utilizando, y en la Argentina la última versión es la 2.5. Finalmente existe una última posibilidad que no es técnicamente una licencia, sino que implica la renuncia de los derechos de autor y la colocación de la obra en el dominio público automáticamente. Este marcador está utilizado para obras que están susceptibles de ser utilizadas y modificadas como obras derivadas, sin necesidad de pedir autorización porque se encuentran dentro del dominio público. Es la versión más pura del copyleft que la propuesta Creative Commons se propuso generar en primer lugar. Cuidado, no significa que estas obras sean las mismas que están dentro del dominio público en general por haber transcurrido los plazos, sino que se trata de una deliberación del autor que decide entregarlas a la sociedad en general para que puedan ser reutilizadas. Bueno, habiendo conocido las licencias, vale la pena responder algunas preguntas comunes sobre las licencias. ¿Hay que pagar algo por utilizar las licencias Creative Commons? Y la respuesta es no, las licencias son gratuitas. Cualquier titular de derechos puede utilizar las licencias, tanto personas individuales como instituciones sin distinciones de ningún tipo. ¿Pierdo los derechos morales por usar estas licencias? No, porque son intransferibles e inajenables, como vimos alguna vez. La utilización de licencias de Creative Commons no implica la afectación de derechos morales independientemente de cuál sea la licencia que se adopte, incluso la licencia de dominio público o de licencia libre. Utilizar una de estas licencias
¿Protege mi obra? Y ya empezamos con las preguntas difíciles. ¿Cómo licenciamos con Creative Commons? Lo primero es entender que las licencias se componen de 3 elementos. Un código legal, un contrato de validez legal redactado por profesionales en los términos que requieren las leyes generales de los tratados internacionales o las leyes del país. El Common Deeds, el código humano, que es la licencia en iconos intuitivos en términos comprensibles, lo que ha estado apareciendo atrás mío, que delimita los usos de cada licencia, los dibujitos que estamos viendo, ¿no? Y el código digital, que es la forma de presentación de la licencia que las computadoras, los motores de búsqueda y cualquier otro software puede procesar, comprender y mostrar. Por eso, siempre que licenciamos una obra utilizando Creative Commons, debemos seguir una serie de pasos. Elegir la licencia de nuestra preferencia, en tal sentido el sitio web de Creative Commons es interactivo y nos permite elegir la licencia según lo que queramos otorgar y no otorgar. Y el siguiente paso depende si queremos licenciar obras analógicas o digitales. En el caso de obras analógicas debemos utilizar un apartado específico en el material para incorporar la información legal que se copia del sitio web de Creative Commons en la sección sobre obras no digitales, como si básicamente fuera un cargo de categorización de los que vimos alguna vez. En cambio, en las obras digitales se debe utilizar el código digital, que es un HTML, lo que crea automáticamente el logo representativo de la licencia y permite obtener un botón que nos redirige al sitio de Creative Commons. Así es como funciona la licencia de la mayor parte de las obras que ven en este formato. Y con eso hemos terminado. ¿Y cómo lo registro? Creative Commons no ofrece un servicio de registro de obras autorales. Tampoco regula o conoce todas las obras que utilizan sus licencias, aunque existen otras plataformas que sí lo hacen, de las que habré en alguna ocasión. Nota importante, en nuestro país, al menos, las plataformas Creative Commons no cumplen las formalidades legales de derecho de autor, sino que son complementarias, no lo suplen. Básicamente un editor bajo Creative Commons debe cumplir con el registro de la obra dentro del derecho de autor. Asimismo, dentro de esta misma nota importante, una pequeña adenda: aún sin hacer el registro, nuestras obras están protegidas por derecho de autor, aunque en la Argentina, por la ley de propiedad intelectual, la protección está suspendida hasta tanto se haga el registro, por lo que es necesario que se realice el mismo, sobre todo para que tenga reconocimiento incluso internacional por medio del convenio de Berna. Volvemos al video. Esas son las licencias Creative Commons, las que protegen todo el trabajo que existe en este espacio del art, así como el que citamos a menudo en el espacio. No por comodidad o por simpleza, aunque sea un poco de eso, sino por convicción de que esta es la nueva forma de generar conocimiento y de democratizar el mismo, y construirlo también de manera cooperativa. No quiero ser patronizante, ni quiero decir que esto es mejor, pero este espacio es de naturaleza de trabajo y de disputa de significados, y entre ellos disputar también los derechos de autor y de acceso a la información. Y en eso creo que no hay mejor forma que educar con el ejemplo. Siempre se vienen cositas, pero las de acá serán siempre de y para todos.